Nadie vuelve de San Miguel. Nadie. Mi hermana, Andrea, desapareció hace 5 años en ese pueblo y nadie, absolutamente nadie, me pudo decir qué le pasó porque en San Miguel hay una regla no escrita que todos conocen pero nadie dice en voz alta: no preguntes por los que se fueron, porque si preguntas demasiado, tú también desapareces. Yo rompí esa regla. Y lo que descubrí no solo me quitó el sueño para siempre, sino que me hizo entender que hay cosas peores que la muerte, mucho peores, y que a veces los pueblos pequeños no guardan secretos por miedo a la vergüenza, sino porque la verdad es tan horrible que revelarla significaría admitir que todos, absolutamente todos los que viven ahí, son cómplices. Mi nombre es Javier Mendoza, tengo 29 años, y hasta hace 5 años mi vida era completamente normal porque vivía en Guadalajara trabajando como contador en una empresa de exportaciones, tenía un departamento pequeño pero cómodo en Chapalita, salía con mis amigos los fines de semana, y mi hermana menor Andrea, que tenía 19 años en ese entonces, estudiaba diseño gráfico en la universidad y era la típica chica alegre que siempre tenía una sonrisa y que todos en la familia adoraban. Andrea conoció a un chico en la universidad que se llamaba David, era de un pueblo pequeño en Jalisco llamado San Miguel, y después de 6 meses de noviazgo él la invitó a conocer su pueblo porque iba a ser la fiesta patronal del pueblo en honor a San Miguel Arcángel y según David era una celebración increíble que duraba 3 días con música, comida, juegos mecánicos y fuegos artificiales. Andrea estaba emocionada, nos dijo a todos en la familia que iba a ir ese fin de semana largo en septiembre. Mi mamá le dijo que tuviera cuidado porque no conocía el pueblo ni a la familia de David bien, pero Andrea era adulta y nosotros confiábamos en ella, así que le dijimos que se divirtiera y que nos mandara fotos. El viernes 20 de septiembre de 2019, Andrea tomó un autobús desde Guadalajara hasta San Miguel, que está como a 2 horas y media de distancia, nos mandó un mensaje cuando llegó diciendo: ya llegué, el pueblo es hermoso, los papás de David son súper amables. Nos vemos el lunes, y esa fue la última vez que supimos de ella. El lunes 23 por la noche, cuando Andrea no regresó ni contestó ningún mensaje ni llamada, empezamos a preocuparnos, intentamos llamar a David pero su teléfono estaba apagado. Llamamos a la policía local de San Miguel y nos dijeron que mandarían a alguien a revisar, y al día siguiente un policía nos llamó para decirnos que habían ido a la casa de la familia de David y que David les dijo que Andrea se había peleado con él el domingo por la noche, que se había enojado mucho, que había empacado sus cosas y que se había ido del pueblo diciendo que se regresaba a Guadalajara. Pero Andrea nunca llegó a Guadalajara. Nunca tomó un autobús de regreso. Su teléfono estaba apagado. Y cuando fuimos a San Miguel a buscarla, lo que encontramos no fueron respuestas, sino un muro de silencio tan espeso que casi podías tocarlo. Mi mamá, mi papá y yo llegamos a San Miguel el martes por la tarde, manejamos desde Guadalajara con esa sensación horrible en el estómago que tienes cuando sabes que algo anda muy mal pero todavía no sabes qué tan mal está, y cuando entramos al pueblo lo primero que vimos fue esa tabela de madera vieja que decía: bienvenidos a San Miguel, con letras descoloridas, pero alguien había pintado con spray rojo debajo las palabras: nadie vuelve, y aunque en ese momento pensé que era vandalismo de algún adolescente rebelde, ahora sé que era una advertencia. San Miguel es uno de esos pueblos típicos de Jalisco donde el tiempo parece haberse detenido en los años 50, con una plaza central con kiosco, una iglesia antigua de cantera rosada, calles empedradas, casas coloniales con patios interiores y portones de madera, y esa atmósfera tranquila y provinciana que en cualquier otra circunstancia sería encantadora pero que ese día se sentía opresiva y amenazante. Fuimos primero a la casa de David, que estaba en una calle cerca de la plaza, tocamos la puerta y nos abrió una mujer de unos 50 años que supusimos era la mamá de David, le explicamos quiénes éramos y ella nos dejó pasar con una expresión rara en la cara, como si estuviera incómoda pero tratando de disimularlo. David bajó de su habitación cuando su mamá le avisó que estábamos ahí, era un chico delgado de 22 años con cara de niño bueno que no parecía para nada peligroso, y nos contó la misma historia que le había dicho a la policía, que él y Andrea se habían peleado el domingo por la noche porque él quería presentarla a más gente del pueblo y ella se había sentido incómoda y le había dicho que mejor se quería ir, que la pelea escaló, que Andrea empacó sus cosas enojada y se fue caminando hacia la estación de autobuses alrededor de las 9 de la noche.
Le preguntamos por qué no la acompañó si estaba oscuro y era peligroso para una chica caminar sola de noche, y él dijo que Andrea no quiso, que estaba muy enojada y que él respetó su espacio, y cuando le preguntamos si habló con ella después para asegurarse de que había llegado bien a casa, él bajó la mirada y dijo que no, que asumió que llegaría bien y que ya le hablaría cuando se le pasara el enojo. Algo en su historia no cuadraba, pero no teníamos pruebas de nada, así que fuimos a la estación de autobuses, que era básicamente una tiendita con 2 sillas afuera donde paraban los camiones, y le preguntamos al señor que atendía si había visto a una chica de 19 años con cabello largo castaño subirse a un autobús el domingo por la noche, pero el señor nos dijo que el domingo no había autobuses después de las 7 de la tarde porque era día de la fiesta patronal y los choferes también querían descansar. Eso significaba que Andrea no pudo haberse ido en autobús como David decía. Durante los siguientes 3 días nos quedamos en San Miguel, rentamos un cuarto en el único hotel del pueblo, que era más bien una casa vieja convertida en posada, y empezamos a hacer preguntas por todas partes, en la plaza, en las tiendas, en la iglesia, en los restaurantes, mostrándole a la gente fotos de Andrea y preguntando si alguien la había visto. La reacción de la gente era siempre la misma: primero una mirada de reconocimiento como si la hubieran visto, luego una mirada rápida hacia los lados como revisando que nadie más estuviera escuchando, y finalmente un "no, no la he visto, lo siento", dicho rápido antes de alejarse. Había algo en el aire de ese pueblo, una tensión que no podías ver pero que definitivamente podías sentir, como si todos estuvieran actuando en una obra de teatro y nosotros éramos los únicos que no sabíamos el guión. Una tarde, mientras mi papá estaba en la presidencia municipal hablando con el presidente municipal y mi mamá había ido a la iglesia a prender una veladora y rezar, yo me quedé sentado en una banca de la plaza observando a la gente, y una señora mayor de unos 70 años con un vestido floreado y un rebozo se sentó a mi lado y sin mirarme directamente me dijo en voz baja: "Dejen de buscar y váyanse de aquí antes de que sea demasiado tarde". Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella se levantó y se fue caminando rápido sin voltear atrás, y cuando intenté seguirla ella entró a una casa y cerró la puerta con llave. Esa noche, mientras cenábamos en el cuarto del hotel algo de comida que habíamos comprado en una tienda porque ningún restaurante quería atendernos bien, siempre había mesas reservadas, o ya íbamos a cerrar, aunque fueran las 7 de la tarde, escuchamos voces afuera en la calle, nos asomamos por la ventana y vimos a un grupo de como 10 hombres parados frente al hotel, todos con sombreros, algunos con camisas de manga larga y jeans, y uno de ellos, un hombre alto y corpulento con bigote gris, gritó hacia nuestra ventana: "Forasteros, San Miguel no tiene lo que buscan, es mejor que se vayan mañana temprano". Mi papá, que es un hombre de 60 años tranquilo y diplomático que siempre busca resolver las cosas hablando, abrió la ventana y les dijo: "Solo buscamos a nuestra hija, si nos ayudan a encontrarla nos iremos en paz", pero el hombre del bigote le contestó: "Su hija no está aquí, y si siguen preguntando lo único que van a lograr es que ustedes tampoco vuelvan a su casa". Esa fue una amenaza directa. Mi mamá empezó a llorar, mi papá cerró la ventana y nos dijo que efectivamente nos íbamos a ir al día siguiente porque no quería ponernos en peligro, pero yo le dije que no podíamos irnos sin Andrea, que algo horrible le había pasado y que no podíamos abandonarla. Discutimos durante horas hasta que finalmente llegamos a un acuerdo: mis papás se regresarían a Guadalajara para estar a salvo, pero yo me quedaría unos días más investigando de manera discreta, sin hacer muchas preguntas obvias, solo observando y tratando de entender qué carajos estaba pasando en ese pueblo. Al día siguiente mis papás se fueron temprano después de rogarme que tuviera cuidado, y yo decidí cambiar de táctica. En lugar de preguntar directamente por Andrea, iba a investigar sobre el pueblo mismo, su historia, y ver si había algún patrón en otras desapariciones. Fui a la biblioteca municipal, que era un cuarto pequeño en la parte de atrás de la presidencia municipal con estantes viejos llenos de libros polvorientos, periódicos amarillentos y documentos históricos, y le dije a la bibliotecaria, una mujer de unos 40 años con lentes gruesos y cara de pocos amigos, que estaba haciendo una investigación sobre la historia de San Miguel para un proyecto universitario. Ella me dejó revisar los archivos sin mucho interés,
y durante las siguientes horas estuve leyendo periódicos locales de los últimos 20 años, y lo que encontré me heló la sangre. En los últimos 10 años, más de 30 personas habían desaparecido en San Miguel o en sus alrededores, y la mayoría eran mujeres jóvenes entre 15 y 25 años, aunque también había algunos hombres jóvenes, y en todos los casos las circunstancias eran similares. Habían venido al pueblo de visita, ya sea para la fiesta patronal o para visitar a algún familiar o novio del pueblo, y simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los periódicos reportaban las desapariciones con titulares como "Jovencita se fuga de casa familiar" o "Turista decide quedarse a vivir en otro lugar" o "Persona desaparecida probablemente víctima de la delincuencia organizada en la carretera", pero nunca decían que algo malo hubiera pasado dentro del pueblo mismo. Siempre culpaban a factores externos o a las víctimas mismas. Lo más perturbador era que en todos los casos, después de la desaparición inicial, la familia de la víctima venía a buscarla tal como nosotros habíamos venido a buscar a Andrea, hacían preguntas durante unos días, y luego simplemente se iban y nunca regresaban, como si se hubieran rendido o como si alguien les hubiera convencido de dejarlo ir. Imprimí discretamente algunas páginas de periódico usando la vieja fotocopiadora de la biblioteca, las guardé en mi mochila, y estaba a punto de irme cuando la bibliotecaria me dijo sin levantar la vista de su escritorio: "Encontraste lo que buscabas, ¿verdad?". Le pregunté a qué se refería y ella finalmente me miró con una expresión que mezclaba miedo y compasión, y me dijo: "Sé que estás buscando a tu hermana, todos en el pueblo sabemos quién eres y por qué estás aquí, y lo que te voy a decir es lo único que te puedo decir porque si digo más me van a matar a mí también. Hay una razón por la que este pueblo sigue existiendo a pesar de que casi no hay trabajo, hay una razón por la que todas las casas tienen techo nuevo y las calles están bien pavimentadas y la iglesia acaba de ser restaurada, y esa razón es el patrón". Le pregunté quién era el patrón y ella se levantó, cerró la puerta de la biblioteca con llave, se acercó a mí y susurró: "El patrón no es una persona, es un sistema, es todos nosotros. Es el pueblo entero trabajando para algo que nos da de comer pero que nos está pudriendo el alma, y tu hermana fue elegida, al igual que todos los demás que han desaparecido, y una vez que eres elegido no hay vuelta atrás". Antes de que pudiera preguntarle más, alguien tocó la puerta de la biblioteca, ella se puso pálida, me dijo rápido: "Vete por la puerta de atrás y no regreses aquí", y me empujó hacia una puerta trasera que daba a un callejón. Esa noche no pude dormir pensando en lo que la bibliotecaria había dicho: "El patrón es un sistema, tu hermana fue elegida, nos da de comer pero nos pudre el alma", y decidí que tenía que encontrar evidencia física de lo que estaba pasando porque claramente nadie me iba a decir la verdad directamente. Recordé que David había mencionado en una conversación casual que sus papás trabajaban en el rancho, que aparentemente era una propiedad grande en las afueras del pueblo donde se criaba ganado y se cultivaban cosas, y aunque no tenía idea de si eso tenía algo que ver con las desapariciones, decidí que era el único lugar concreto que tenía para investigar. Al día siguiente en la mañana, antes de que el pueblo despertara completamente, renté una bicicleta vieja en una tienda que también vendía de todo. Era de esas tiendas de pueblo donde venden desde tortillas hasta herramientas, y pedaleé hacia las afueras siguiendo las indicaciones que había encontrado en un mapa viejo de la biblioteca. El rancho estaba como a 8 kilómetros del centro del pueblo, al final de un camino de terracería rodeado de campos de maíz y árboles, y cuando llegué lo que vi era una propiedad enorme cercada con alambre de púas y portones de metal, y un letrero oxidado que decía: "Rancho San Miguel, propiedad privada, prohibido el paso". Dejé la bicicleta escondida detrás de unos arbustos y caminé bordeando la cerca tratando de encontrar algún lugar donde pudiera ver qué había adentro, y después de como 20 minutos de caminar encontré una parte donde los arbustos habían crecido lo suficiente como para tapar la vista desde el rancho pero que me permitían a mí ver a través del alambre. Lo que vi me dejó sin respiración. El rancho tenía varios edificios, una casa grande que parecía ser la administración, varios establos y bodegas de metal, y en la parte de atrás, alejado de todo lo demás, había un edificio largo y bajo sin ventanas que parecía una especie de búnker o almacén. Pero lo más perturbador eran las personas,
Había como 20 personas trabajando ahí, algunos cargando cajas, otros moviendo equipo, y todos, absolutamente todos, tenían una expresión vacía en la cara, como si estuvieran en automático, sin hablar entre ellos, sin sonreír, solo trabajando mecánicamente. Y entonces la vi. A Andrea. Estaba saliendo de uno de los edificios cargando una caja, llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, un overol de trabajo sucio, y aunque estaba a distancia y no podía ver su cara claramente, reconocí su manera de caminar, la forma de sus hombros. Era ella, sin duda era ella. Grité su nombre sin pensar, Andrea. Andrea, y ella volteó hacia donde yo estaba, nuestras miradas se encontraron a través de la cerca, y por un segundo vi un destello de reconocimiento en sus ojos, pero entonces dos hombres grandes aparecieron de la nada, la tomaron de los brazos y se la llevaron de regreso al edificio mientras ella no se resistía, no gritaba, no hacía nada, solo se dejaba llevar como una muñeca de trapo. Yo estaba a punto de trepar la cerca para entrar cuando sentí una mano pesada en mi hombro, me di la vuelta y era el hombre del bigote gris que había amenazado a mis papás, acompañado de otros 3 hombres, y antes de que pudiera decir o hacer algo, uno de ellos me golpeó en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté en un cuarto oscuro y pequeño que olía a humedad y metal, tenía las manos atadas detrás de la espalda y estaba sentado en una silla de madera. Me dolía horriblemente la cabeza y cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad vi que estaba en algún tipo de bodega o sótano con paredes de concreto y una sola bombilla colgando del techo. La puerta se abrió y entró el hombre del bigote gris seguido por otro hombre mayor, de unos 65 años, con cara curtida por el sol y ojos fríos que me miraban sin emoción alguna, y el hombre mayor se sentó en otra silla frente a mí y dijo: «Te advertimos que te fueras, te dijimos que dejaras de buscar, pero no nos hiciste caso, así que ahora no tenemos opción, o te unes a nosotros o te unes a ellos». Le pregunté qué significaba eso y él suspiró como si estuviera cansado de explicar lo mismo una y otra vez, y me dijo: «San Miguel es un pueblo moribundo, hace 15 años estábamos a punto de desaparecer porque no había trabajo, los jóvenes se iban a la ciudad, las casas se caían a pedazos, y en 10 años más este lugar iba a ser un pueblo fantasma, pero entonces conocimos a unos inversionistas extranjeros que nos hicieron una oferta, ellos nos pagarían muy bien por proveerles de productos que necesitaban, y con ese dinero el pueblo podría sobrevivir, prosperar incluso». Le pregunté qué tipo de productos y él me miró directo a los ojos y dijo: «Órganos». Mi estómago se revolvió y sentí que iba a vomitar, pero él continuó hablando como si estuviera describiendo un negocio normal. Resulta que hay una demanda muy grande en ciertos mercados internacionales por órganos frescos de personas jóvenes y sanas, y los compradores pagan cantidades obscenas de dinero por ellos, y San Miguel tiene la ventaja de ser un pueblo pequeño, aislado, donde la gente no hace muchas preguntas y donde podemos controlar la narrativa. Finalmente entendí todo: las desapariciones, el silencio del pueblo, el rancho, Andrea trabajando ahí como un zombi, todo encajaba en una monstruosidad tan grande que mi cerebro casi no podía procesarla. Le pregunté temblando qué le habían hecho a Andrea y él dijo: «Tu hermana está viva por ahora, la estamos manteniendo saludable porque aún no ha sido procesada, pero eso va a cambiar pronto a menos que tú decidas cooperar con nosotros, y cooperar significa que te olvidas de todo lo que viste, regresas a Guadalajara, le dices a tus papás que Andrea se fue con alguien más y que no la van a volver a ver, y nunca hablas de esto con nadie». Le pregunté qué pasaría si no cooperaba y él sonrió de manera fría y dijo: «Entonces tú también serás procesado, y créeme que un hombre joven y sano como tú vale mucho dinero». Me dejaron solo en ese cuarto durante horas para que lo pensara, y durante ese tiempo mi mente trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una salida. No podía irme y abandonar a Andrea, pero tampoco podía salvarla yo solo contra todo un pueblo que estaba en esto. Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien fuera del pueblo supiera lo que estaba pasando. Cuando los hombres regresaron esperando mi respuesta, les dije que estaba dispuesto a cooperar, que entendía que no tenía opción y que iba a hacer lo que me pedían, y ellos, confiados de que me habían quebrado, me desataron y me dijeron que me iba a quedar esa noche en el rancho, para asegurarme de que entendía bien las reglas,
y que mañana me escoltarían hasta la salida del pueblo. Esa noche me pusieron en un cuarto con otros 3 hombres jóvenes que también habían sido capturados recientemente y que tenían la misma mirada perdida que había visto en Andrea, y cuando intenté hablar con ellos para hacer un plan de escape, ninguno me respondió, solo me miraban con ojos vacíos como si sus mentes ya no estuvieran ahí. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando los guardias estaban cambiando turnos, logré salir del cuarto porque la puerta estaba cerrada pero no con llave. Claramente no esperaban que nadie intentara escapar, y empecé a recorrer el rancho en la oscuridad buscando a Andrea. La encontré en uno de los edificios del fondo, estaba dormida en un catre junto con otras 10 personas más, todas jóvenes, todas con esa misma expresión vacía, y cuando la desperté y le susurré que era yo, que había venido a sacarla de ahí, ella me miró y por un momento pareció no reconocerme, pero luego sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó temblando. Le dije que teníamos que irnos ya, que no había tiempo, y aunque ella estaba débil y confundida logré sacarla del edificio y empezamos a correr hacia la cerca del rancho, pero entonces escuchamos gritos y luces, nos habían descubierto. Corrimos como nunca había corrido en mi vida, llegamos a la cerca, la ayudé a trepar primero y luego trepé yo, y mientras corríamos por los campos de maíz escuchábamos voces y perros ladrando detrás de nosotros. No sé cómo llegamos de regreso al pueblo, pero lo hicimos, fuimos directamente al hotel, recogimos mis cosas en 2 minutos, subimos al carro que había dejado estacionado ahí, y manejamos sin parar hasta llegar a Guadalajara 5 horas después. Eso fue hace 5 años. Después de llegar a Guadalajara, Andrea y yo fuimos a la policía estatal y les contamos todo, les mostramos las fotocopias de los periódicos, les dimos las coordenadas exactas del rancho, les suplicamos que investigaran. Una semana después nos citaron para decirnos que habían mandado a investigar y que no encontraron nada, el rancho estaba vacío, no había evidencia de ninguna operación criminal, y el presidente municipal de San Miguel presentó una queja formal diciendo que estábamos difamando al pueblo. Andrea nunca se recuperó completamente de lo que vivió ahí, tiene pesadillas todas las noches, no puede hablar mucho sobre lo que le hicieron durante el tiempo que estuvo en el rancho porque su mente bloqueó muchos de esos recuerdos como mecanismo de defensa, y ahora vive con mis papás porque no puede estar sola. Yo sigo investigando por mi cuenta, buscando en internet, contactando a familias de otras personas desaparecidas en San Miguel, tratando de juntar suficiente evidencia para que alguna autoridad más alta, tome este caso en serio. Pero cada vez que parece que voy a lograr algo, las pistas se desvanecen, las familias dejan de contestar mis llamadas, los documentos desaparecen, las personas que me prometieron ayudar cambian de opinión. Es como si hubiera una red gigante protegiéndolos, como si el problema fuera mucho más grande que solo un pueblo corrupto en Jalisco. Hace 2 semanas recibí una llamada de un número desconocido, contesté y era el hombre del bigote gris, me dijo solo una cosa, deberías estar agradecido de que te dejamos ir, pero si sigues hablando, si sigues investigando, vamos a regresar por lo que nos quitaste, y la próxima vez no solo será tu hermana, serán tus papás, tus primos, todos los que amas. Y colgó. Ahora vivo con miedo constante, mirando por encima de mi hombro, preguntándome si cada carro que veo estacionado afuera de mi casa es de ellos, si cada llamada perdida es una advertencia. Pero no puedo quedarme callado. No puedo dejar que sigan haciendo esto. Por eso estoy contando esta historia, por eso la estoy publicando en internet donde miles de personas la puedan ver, porque sé que la única manera de detener esto es que el mundo entero sepa lo que está pasando en San Miguel. Si estás escuchando esto y conoces a alguien que desapareció en San Miguel, Jalisco, o en cualquier otro pueblo pequeño donde la gente tiene miedo de hablar, por favor contacta a las autoridades federales, contacta a organizaciones de derechos humanos, haz ruido, porque el silencio es lo que les permite seguir operando. Y si eres de San Miguel y estás escuchando esto, sé que tienes miedo, sé que sientes que no tienes opción, pero tienes que entender que lo que están haciendo es monstruoso, que están destruyendo familias, que están acabando con vidas, y que eventualmente esto va a explotar y todos van a pagar por ello. A los que manejan este negocio,
a los que toman las decisiones, a los inversionistas extranjeros que compran órganos sin hacer preguntas, sepan que no voy a parar, que voy a dedicar el resto de mi vida a exponerlos, y que algún día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día, van a enfrentar justicia. Actualización 15 de enero, 2025. Después de publicar esta historia hace una semana, he recibido más de 200 mensajes de personas que me cuentan casos similares en otros pueblos de México, pueblos donde la gente desaparece y nadie pregunta, donde hay ranchos misteriosos que nadie puede visitar, donde el dinero fluye inexplicablemente a pesar de no haber industria aparente. También he recibido amenazas, muchas amenazas, pero también he recibido mensajes de policías federales y agentes que están interesados en investigar. Tal vez esta historia sí logre algo. Tal vez entre todos podamos parar esto. O tal vez mañana yo también desapareceré. Pero al menos lo intenté. Si no vuelves a saber de mí, sabrás qué pasó. Y espero que continúes la lucha. Si conoces algún caso de desaparición en pueblos pequeños de México, compártelo en los comentarios. Entre más voces hablemos, más difícil será silenciarnos a todos.